si son $35,000 que supuestamente serían utilizados por Juan Francisco Ilio Ortiz para una operación, ¿por qué no los declaraste? Que no me vendan esa. Ahora, si así es como son, pues que sean. ¿No valdría la pena que reflexionara Santiago Nieto sobre la idea dignificante de renunciar? En otras palabras, quisiera una declaración, de una frase, de un comentario de Santiago Nieto, porque esta cuarta transformación es un concurso de disfraces. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Fíjense que, se casa Santiago Nieto y se casa con Carla Humphrey. Aquí no estamos para dar notas de la sociedad, pero sí pensamos que en esta ocasión vale el comentario, porque se casan ese pasado fin de semana en Guatemala. Primer argumento que trato de analizar, ¿por qué en Guatemala y no en México? Bueno, la idea es que se casan en Guatemala porque tenían miedo que hubiera algún tipo de reacción del narcotráfico, partiendo de la base de que Santiago Nieto pudiera ser víctima de algún tipo de ataque del narcotráfico. Me pregunto si Guatemala ofrece mayor seguridad a la boda de Santiago Nieto que lo que podría ofrecer México para la celebración de una boda así. El hecho es que se casan allá, se casan en un lugar de recursos, en la Antigua, en un hotel de alta gama, y bañados con champaña y con buenos vinos y con buena comida y con gran banquete, como se hacen las bodas de la opulencia, las mismas que hicieron que un cercano colaborador del presidente Andrés Manuel López Obrador tuviera que renunciar al principio de la administración cuando se casó en Puebla, y que trajo por consecuencia que el director de comunicación social, que tendría que haber sido ese, pues resulta que no lo fue justamente por la boda que celebró. Pero aquí Santiago Nieto, que abre expedientes y se ha convertido como el Torquemada de la Santa Inquisición de la Cuarta Transformación, es el hombre que ahora ostenta aquello que ataca y que, invita a la clase política. Es que una de las cosas de estas que me llama mucho la atención es que cuando se lleva a cabo una ceremonia, como es una boda, pues a quien invitas es a tus seres queridos, a tu familia, incluso a tus compañeros que tienes muy cerca, digamos, como amigos. Santiago Nieto invitó a todo morenista habido y por haber, invitó a todo el gabinete, por supuesto, invitó al presidente de la República, por supuesto, invitó a Claudia Sheinbaum, por supuesto, invitó a legisladores, por supuesto. Entonces me pregunto, por cada legislador de los que veía yo ahí en la lista de invitados, si siendo sus amigos, en algún momento abriría Santiago Nieto una carpeta de investigación en contra de alguno de ellos. Porque después de todo, puede ser juez, está bien, pero si eres parte, pues entonces ya el asunto se convierte un tanto más complicado. Ahora, Paola Félix. Paola Félix es la secretaria de Turismo de la Ciudad de México hasta el pasado fin de semana. El pasado fin de semana se organizó el evento turístico más importante del año en México, en la Ciudad de México, que es la Fórmula 1. La secretaria de Turismo estaba en Guatemala en una boda con Santiago Nieto, llevando $35,000, que después la representante de Ilio Ortiz como organizadora de sus viajes dijo que ese dinero era para que Ilio Ortiz se atendiera de una afección médica que sería atendido en los Estados Unidos el día de hoy, y que volaría de Guatemala a los Estados Unidos para atenderse. Yo no sabía que aquí en Estados Unidos se pedía para pagar una atención médica cash, en sobres de a $10,000 cada sobre, para atender a Juan Francisco Ilio Ortiz, por un lado. Por lo general se hace una transferencia, se paga con tarjeta, de débito, de crédito, se puede hacer un giro, se pueden hacer mil cosas, pero llegar y pagar con cash en la caja de un hospital se me hace raro. Pero en fin, el hecho es que el dinero, en principio, se reportó como que era
Paola Félix. Y me pregunto, si Paola Félix llevaba ese dinero, ¿para qué lo llevaba? ¿Para qué llevas $35,000 a una boda en Guatemala de Santiago Nieto? Incluso trataron de tapar que iban a la boda de Santiago Nieto diciendo que iban a la boda de una familia que tenía los apellidos de la mamá de Carla Humphrey para desviar la atención de haber dicho que iban a la boda de Santiago Nieto. Todo pareció un esquema raro, en donde otro punto que me llama la atención: ¿cómo es posible que una funcionaria del gobierno de la Ciudad de México volara en un avión privado del presidente de una compañía editorial, de un periódico como El Universal, que tiene editorialistas muy importantes y muy comprometidos que critican a las presuntas relaciones entre los diferentes sectores del poder en México, de uno y del otro lado, en el sector de gobierno y en el sector privado? Y que, pues, cuando invitas en un jet en donde caben 9 personas más el piloto y el copiloto a 2 personas que están involucradas con el gobierno de la Ciudad de México, perdónenme, pero esto tiene más que nada que ver con un interés, ya que puedo entender que la edad de Paola Félix con respecto de la de Juan Francisco L. Ortiz, pues no les harían ser amigos brodis de toda la vida, ¿no? Nada más por la diferencia de edades. Pero después por eso hablan de que tenemos una prensa vendida. Y fíjense lo que son las cosas. Estoy viendo las críticas de muchos periodistas en las redes sociales y hablan de Paola Félix, hablan de la exsecretaria de Turismo de la Ciudad de México, hablan de Claudia Sheinbaum, pero no hablan de Juan Francisco L. Ortiz. Y aquí lo que tengo que decir es que si tú la trepas a tu avión, perdóname, pero tienes ahí intereses comunes que por supuesto están ligados con tu periódico y con tu forma de editorializar. ¿O no? Y si es así, entonces seamos estrictos. Si es todo así, una boda que pretendía la discreción absoluta se convirtió en un escándalo absoluto. ¿A quién le pega? Bueno, le pega a Santiago Nieto, por supuesto, porque lo primero que tendría que hacer Santiago Nieto es abrir un expediente para investigarse a sí mismo. Segundo, le pega a Claudia Sheinbaum, porque funcionarios tan cercanos como su secretaria de Turismo están involucradas en el decomiso de 35. Ahora, si son $35,000 que supuestamente serían utilizados por Juan Francisco L. Ortiz para una operación, ¿por qué no los declaraste? Es nada más una pregunta que me hago. ¿A quién le pega? Andrés Manuel López Obrador, porque estamos viendo cómo la Cuarta Transformación se desempeña como se desempeña, con bodas lujosas en lugares como Guatemala, con errores, como diría Claudia Sheinbaum, como es el de Paola Félix, que cometió un error, pero que si hubiera sido otro funcionario de cualquier otro sexenio, en cualquier otro gobierno, eso hubiera sido un acto de corrupción, que Claudia Sheinbaum la hace a un lado, lo minimiza y lo pone como error. Todo esto me pone a pensar que la Cuarta Transformación no es más que el cinismo descarnado de aquellos que piensan o hacen pensar que son austeros. Vean a Mario Delgado, allá en el paddock, en la Fórmula 1, compartiendo con la crème de la société mexicaine. No, que no me vendan esa. Ahora, si así es como son, pues que sean, pero que no posen de lo que no son, porque esto se llama incongruencia. Y ahora que están montados en el poder, parece que nada los puede criticar, nada. Son impenetrables, pasan bajo el esquema de la impunidad. Y yo me pregunto, por último, después de su boda, después de la luna de miel, que seguramente gozarán, ¿no valdría la pena que reflexionara Santiago Nieto sobre la idea dignificante de renunciar a ser el titular de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, esa que se encarga de fiscalizar actos de corrupción? Porque todo ese gasto, todo ese costo por el desplazamiento de 300 invitados hasta Guatemala
para una boda en un fin de semana en la que dedicas ida y vuelta de 3 días, o de 2, hoteles, gastos, comidas, todos para 300 personas. ¿Así? ¿No valdría la pena, Santiago, que pensaras en la idea de renunciar? Carla, como consejera electoral. Bueno, el amor no tiene barreras. Te enamoraste de Santiago Nieto, está bien. Pero tu boda la pagaron tus papás. Y a todos los invitados. ¿Qué puede pasar con Laida Sansores si es que comete un acto de corrupción en función de su relación con Santiago Nieto? Que estuvo en la boda con él. O del propio Eli Ortiz. O de tantos que fueron como ministros de la Corte, diputados, legisladores. No, a mí no me la pegan. Esta cuarta transformación es un tongo. Y después de todo, miren, hay un asunto que se llama dignidad. Y lo más importante de la dignidad es que cuando cometes un acto inconfesable, por lo menos tienes que reconocerlo si esto se vuelve un escándalo. En otras palabras, quisiera una declaración, de una frase, de un comentario de Santiago Nieto, para que me diga por qué hizo todo lo que hizo y por qué pasó todo lo que pasó. Y en el caso de Claudia Sheinbaum, me preguntó si esto no le pega en su pretensión de ser la primer presidente mujer en la historia de México. Valdría la pena que reflexionemos todo esto, porque esta cuarta transformación es un concurso de disfraces. Cada quien se pone la careta que más conviene. Central FM. Equilibrio.